Desde temprano, el primer informativo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. Chillos. En voz alta, las voces que nos guían, informando sobre lo local, nacional e internacional. El primer informativo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Es la emisión de En Voz Alta correspondiente a este día, miércoles 30 de octubre de 2024. En el espacio de diálogos saludamos el contacto a través de la plataforma Zoom con Po Chung Lee. Él es experto en economía y también es docente e investigador del IAEN. Y le hemos pedido que nos atienda unos minutos para conversar sobre la situación económica por la que atraviesa el país a propósito de la crisis energética. El día jueves 31 de octubre es fin de mes y las empresas se preparan para pagar su nómina, pero ahora esta fecha coincide con el día adicional de asueto decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa, es decir, no será un día laborable ni para el sector público ni para el privado, y se une además a los feriados por el Día de los Difuntos y de la Independencia de Cuenca, que se trasladaron por ley al viernes 1 y al lunes 4 de noviembre. Ante este largo asueto de 5 días, el sector privado analiza el estado de su economía y las opciones para cubrir el pago de sueldos a sus empleados. Podemos iniciar por ahí, Po, sobre las incidencias que ha tenido la crisis energética en el sector privado, en las empresas, en los hogares, en los pequeños negocios. Qué gusto, Po, muy buenos días. Buenos días, Jaime, siempre un gusto acompañarles. Claro que sí, creo que todos los vivimos todos los días. Esta falta de energía reduce la productividad, no deja planear. A veces estos recortes no son planificados, están cambiándolo cada semana y si lo cambian cada semana no lo cumplen. Entonces es un poco difícil planear la economía, ya sea de hogar o de pequeños negocios. Y estamos viendo eso, ¿no? De que no se va a poder cumplir con el pago de sueldos simplemente porque no hay los ingresos. En este caso nadie ha ganado, o sea, ¿no? En la pandemia alguien ganó. En el caso de esta crisis energética nadie gana, ¿no? Todo el mundo pierde. Entonces, también, ¿no? Si es que hablamos ya a los otros temas que creo que son la raíz de esta entrevista, mucho tiene que ver con ese acuerdo del FMI, si hemos cumplido con ellos o no, que existe esa crisis energética con un déficit de 1.500 megawatts por lo menos, y los problemas estructurales del país, ¿no? Seguimos con un déficit presupuestario de 6.000 millones. Se estima que este año va a ser, yo creería, ya entramos en recesión desde el año pasado. ¿Se acuerdan? En nuestras entrevistas hablábamos sobre qué hacer el año pasado y lo que nos preocupaba era el efecto del niño, que no se dio, pero más bien tenemos el efecto de la niña, que es sequías, ¿no? En vez de inundaciones tenemos sequías y por eso la crisis energética, ¿no? Y también los ingresos del Estado, si es que queremos revisar, la producción petrolera ha bajado, estamos hablando de 80.000 barriles de petróleo al día, que también se ha reducido. Y eso más o menos estamos diciendo que cada día perdemos 5 millones de presupuesto o 5 millones de dólares que podrían ir a las arcas fiscales. A propósito de la crisis energética también, de pronto hay recursos que se han implementado, no sé si estaba previsto o no estaba previsto. Bueno, el tema de la energía, de la situación crítica de la energía estaba previsto, pero las inversiones que se está haciendo, hoy se habla, por ejemplo, de 454 millones que ha contratado el gobierno para afrontar la crisis eléctrica, el tema de la barcaza, el tema de la compra de energía que se va a hacer ya a Colombia, a la empresa privada de ese país. ¿Esos presupuestos cómo estarían solucionándose ante los números que tenemos que cerrar de este 2024? Bueno, en finanzas públicas sabemos, el chiste que siempre se cuenta con el ministro es a quién le quito. Entonces es más probable que le van a quitar a cierto sector, ¿no? También hablamos de problemas de inseguridad, también no ha desaparecido, entonces ese presupuesto de seguridad no hay cómo quitarlo. Más probable llega a la administración pública, ¿no? A toda la burocracia, tal vez
depende ya también del FMI, justamente por eso está relacionado, que ellos nos desembolsen algo, pero ese desembolso es para pagar deuda, lo que sobre, estamos estimando menos de 100 millones, será en parte para pagar esas deudas o para pagar la crisis energética, ¿no? Acuérdese también, ¿no?, de que en este caso estos 400 millones es de energía contratada, no es para una inversión a largo plazo que nos pueda generar energía, sino es para comprar energía muy cara a muy corto plazo. Entonces hay que considerar eso también. Y también destacar, que al momento hay una visita de representantes del Fondo Monetario Internacional para hacer este tipo de evaluaciones y para ver si accedemos o no accedemos a los créditos a través del servicio ampliado del fondo, conocido como SAF. Claro. O sea, lo que nos favorece, creo que son dos números, ¿no? Una que ha subido las reservas internacionales y otra que ha aumentado el ingreso fiscal porque subió el IVA. Y también hay este ingreso que entró por las autorretenciones. Entonces eso juega en nuestro favor, pero este decrecimiento negativo, más probable recesión, eso sí nos juega en contra, ¿no? Es como decir, y todas las medidas que usted ha aplicado, ¿por qué no le ha sacado de esta crisis financiera y en este caso la energética, que es más debido al clima? El tema del empleo, antes de darle paso a Manolo el micrófono, el tema de qué ha pasado con el tema del empleo, se habla y se menciona y se ha destacado, se ha hecho algunos análisis respecto a que podría ser casi similar, no sé si mejor o peor que la situación de la pandemia. No sé cuál lectura tiene usted, Po. No sabemos porque no hay los datos aún, pero no creo que sea tan pesado como la pandemia. En la pandemia se cerró todo. Y no podíamos salir. Entonces eso fue afectado. En el caso de la crisis energética, de alguna manera, aún tenemos electricidad, ¿sí? O sea, esta es la semana de 14 horas, pero antes de eso aún teníamos, entonces había cierta productividad. Entonces solo sabremos si es que las cifras nos muestran ya pasando el año. Generalmente sabemos en marzo lo que está sucediendo ahora. Entonces esperemos que digan las cifras, pero realmente pero es decir que es peor que la pandemia solo es verdad si es que se prolonga, ¿no? Si realmente son 14. Ahorita sabemos que en el oriente ya están cayendo las grandes lluvias, más bien estamos sintiendo el efecto del Niño, inundaciones. Entonces eso tal vez pueda aliviar un poco esta crisis energética. Buenos días, Manolo Escobar le saluda junto a Jaime Rosero. Claro, no están todavía claras las cifras, pero ya en las empresas se siente la disminución de la producción y el momento que disminuye la producción pues va a haber desempleo. Esto es lo más triste porque mucha gente se va a quedar sin ese sustento. Alternativas tal vez a mediano plazo, se dice que hasta diciembre, primera semana, podría esto ya bajar la drasticidad de los cortes. ¿Qué futuro le mira, Po? Mire, a cortísimo plazo solo podemos rezar que llueva, ¿sí? Esa es la realidad. De ahí a mediano plazo estamos hablando de estas contrataciones de 3 a 6 meses para paliar ese déficit. Y a largo plazo siempre se hablaba de podemos recuperar las termoeléctricas, la otra es pensar más largo plazo en energías alternativas, ¿no? Y ahí hablamos, ¿no?, de que todo lo poco se suma. Estamos hablando de que en proyectos de edificios nuevos tengan paneles solares, por ejemplo, ¿sí?, como parte de esa sostenibilidad. Pero eso es mucho pedir, ¿no? Y sí hablamos de esto. ¿Se acuerdan? El año pasado, ¿no? Que decíamos, el gobierno se salvó el año pasado porque llovió a fin de año, ¿sí? Porque esta crisis eléctrica hubiera sucedido cuando era entrado. Y la otra realidad es que hemos perdido 2 años solo en decisiones políticas, porque el año pasado fue muerte cruzada, elecciones, ¿sí? Este año hubo una consulta y estamos ya en elecciones también. Entonces, justamente en el tema de las elecciones, y allá apunta esto, ¿no? Mucha gente ataca ya a Noboa, dice que ya puede perder una posible reelección. Otros dicen que esto no es de ahora, viene desde muchos años. La crisis no solo es de Ecuador, es de varios países. En el tema económico, quien gane va a tener un panorama no tan bueno en lo económico, Po. Así es. O sea, la historia ha mostrado que cuando hay estos efectos desastrosos naturales,
quien sea que esté en el poder pierde. ¿Sí? Y puede ser que ganó la elección y también pierde. ¿Sí? El loco Bucarán es un ejemplo, ¿sí? Yamil Maguá también, precio del petróleo bajo, es otro ejemplo. Entonces si la economía está mal, nadie sobrevive, digamos, su término, su administración. Eso también es parte de la historia del Ecuador. Y es eso, ¿no? Cómo afrontar esas crisis, es dar certidumbre a la gente, ¿no? De qué se va a hacer y que tengan paciencia y que yo cumplo las 8 horas o las 14 horas a rajatabla, ¿no? ¿Puede darse el caso de que se den estas medidas de compensación en cuanto a las facturas de la energía eléctrica que, a propósito, primero hay que pagar para luego reclamar? ¿Podría haber alguna posibilidad de compensación aparte de estas facturas? Y que hasta ahora, la última intervención del presidente, no creo que se le pase por la cabeza hablar de subir el IVA. Claro, o sea, más bien debería pensar bajar, en decirlo, ¿no? O sea, y la otra catástrofe que se viene, créanlo o no, son los costos, ¿no? Con esta sequía, mucha de la producción agrícola, ganadera, se ha perdido. Y eso se va a reflejar en precios más altos del mercado en el próximo ciclo, ¿no? Que es entre 3 a 6 meses, depende de qué verdura o qué tipo de carne estamos hablando. Entonces también va a haber este problema de inflación, ¿no? De que perdimos los trabajos y las cosas son más caras. ¿Cómo quieren solucionar eso? Venga quien venga, ¿no? Y esto no es una cuestión de cambiar la ley o prometer que voy a sacar la plata de algún lado. No tiene esa idea, ¿no? Lo que decimos es, si tenemos herramientas de políticas económicas públicas a cortísimo plazo, generalmente se trata de mantener el consumo de la gente, de lo poco que consume o le gustaría consumir, o mantiene o aumenta, y eso es generalmente a través de la inversión pública, porque nosotros no tenemos dólares para imprimir, ¿sí? ¿Qué salvó a muchos países en la pandemia? Fue que entregaban cheques, ¿no? Básicamente firmaban cheques para que la gente pueda mantener el consumo y atravesar la pandemia, ¿no? En estos casos de electricidad también podría hablarse de algún bono debido a que usted perdió el trabajo o que su productividad bajó y no puede cumplir con las cuentas de fin de mes. Es justamente imprimir dinero y entregarles a cortísimo plazo, ¿no? 3 a 6 meses, no más de un año, hasta que salgamos de la crisis. Eso no es una opción para Ecuador. Realmente o nos prestan y entregamos, o realmente tenemos que producir, cobrar impuestos y de ahí redistribuir. Usted como experto, ¿cómo mira el manejo del presidente de la República? Muchos dicen que no manejó bien la crisis, otros dicen que enfrentó la situación. ¿Cómo mira usted el manejo de esta situación, Po? Yo creo que lo que no hemos visto es un poco el liderazgo, ¿no? Realmente manda a ministros a enfrentar las decisiones difíciles y su palabra se ha erosionado, ¿no? En esa última cadena nacional que hablaba de los recortes y diciendo que eso es una apuesta, ¿no? Realmente en lo público no se apuesta con la vida de la gente, ¿sí? Si es que va a ser 14 horas, diga 14 horas, pero díganos cuánto va a durar y díganos cuánto realísticamente se demora. Si no escucha a los técnicos todos nos han dicho que lo más rápido para instalar los próximos 100 vatios van a ser 3 meses, no va a ser un mes, no va a ser 2 semanas, ¿sí? Si usted está apostando a que llueva, que dicen los técnicos, ¿verdad? Que vendrá esa brisa, vendrán esas nubes y caerán en las represas, ¿sí? O sea, la gente no tiene miedo especialmente que ya vivimos en Ecuador y en países en desarrollo, no le tenemos miedo a que todo esté mal, pero lo que sí tenemos miedo a la desgobernanza, a que no nos digan lo correcto, en confiar en la palabra de alguien. Y esto se va a reflejar en las urnas, ¿no? Eso todo el mundo dice ha caído y es difícil afrontar, ¿no? Especialmente si no va a poder cumplir. Es mejor, y es casi de marketing, ¿sí? Decir que me voy a demorar 3 semanas y le entrego en 2, ¿sí? Usted se vuelve un muy buen cumplidor, porque se dio 3 semanas cuando realmente sabe que necesita 2, ¿sí? Y ese ha sido, ¿no? No sé, a nivel cultural, ¿eh? Usted tiene maestros, ¿para cuándo le arreglo? Para mañana, pero no está listo ni el próximo mes, ¿eh? Yo prefiero decirle, ¿sabe qué? La verdad es que me voy a demorar un mes, y si usted cumple en 2 semanas, usted es famosísimo en ese mundo del servicio, ¿no? Porque usted
sobrecumple lo que usted promete, ¿sí? Entonces aprendamos también un poco de eso, aterricemos a la realidad, digamos la verdad a la gente, por más que le duela. Y lo que han venido destacando los directivos de los exportadores, lo que piden es una especie de planificación por los cortes de luz que van tentativamente hasta el mes de diciembre, y eso es lo que ha afectado la producción. No sé si existe todavía, no sé si existe alguna data de cuál es la situación de este sector, qué es lo que está pasando, en qué porcentajes están siendo afectados por la crisis energética, Po. Sí, esos datos no sabemos, ¿no? Pero ellos siempre exageran con sus datos que pierden 80 millones al día o alguna cosa así. Si es que es verdad que pierden 80 millones al día, también queremos ver si es que había pagado impuestos en eso. Esa es la mejor manera de probar eso regresivamente. Pero sabemos que tiene una afectación y tienen mucha razón eso, los sectores productivos. Lo que ellos buscan es certeza, ¿sí? ¿No? Si yo quiero hablar de ese pico placa o ese apagón eléctrico de 4 días, trabajemos 4 días, implica que deme electricidad 4 días y los otros días apago. Y ahí tengo una certeza de cuánto puedo producir y cuándo puedo vender y a qué precios. Porque todos estos cortes y estos reseteos, ¿no? Va de nuevo, es muy costoso para cualquier industria. Y entonces entendemos de que se debe trabajar también para un cronograma específico para el sector productivo, porque todos son empleos, son exportaciones, son dólares que traemos del exterior. Entonces hay que trabajar también con ellos en cumplir con lo que necesitan para la poca producción que tenemos. También se habla de que si se restringe la energía en los puertos, el impacto sería incuantificable. ¿Cómo operan en estas áreas, Po? Sí, eso ya lo vimos en la pandemia, ¿no? De que el costo de un contenedor que costaba traer de China de 2.000 subió hasta 10.000, 15.000 dólares. Y es por justamente esos desfases que existen, ¿no? Peor en un encadenamiento mundial. China, porque vende a todo el mundo, afectó a nivel mundial, ¿no? En el caso del Ecuador, estamos hablando de mucho menos, pero desde nuestra perspectiva sí son miles de millones de dólares que se están perdiendo en ventas. Y acuérdese que Ecuador exporta productos primarios, ¿no? Usted no puede dejar el camarón ahí en el puerto que más de 3 días, ahí se daña, ¿no? O el costo de energía de mantenerlo se vuelve muy alto, ¿no? O en el caso de banano también, ¿no? Todo tiene los productos tienen su ciclo de vida que se debe cumplir, y por eso es incuantificable cuánto se puede perder. Depende mucho de cuándo se atrasa. Ahora, si compramos la energía a estas empresas colombianas o a esta empresa colombiana, lo compramos a 17 centavos el kilovatio hora, así es. Ahora, lo que pasa es que nosotros subvencionamos el costo de la energía, por lo tanto, eso no es tan técnico, porque definitivamente más temprano que tarde hay la posibilidad de que se solucione, y en un contrato que supuestamente se haga sería para 2 años. ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Claro, hay que entender que los que nos venden tienen su costo por kilowatt, y para que sea rentable vendernos energía se deben cumplir esos 2 años. Y puede ser que nosotros para enero o febrero, cuando ya llueva, no necesitamos energía. Acuérdense que la energía no hay cómo guardar y venderla, ¿sí? Es un flujo. Entonces ese es un problema también, no es que le ponen pilas y lo venden después. Entonces eso sí es un problema, que tendríamos un excedente, y la otra gran pregunta es, ¿podemos revender esa energía a quien necesite? Pero si todo el mundo ya tiene energía suficiente, ¿a quién le vamos a vender? Entonces es un problema de que energía no tiene stock, ¿sí? No tiene un inventario. Por eso no podemos continuar con estos contratos, porque estos contratos tienen que ser muy, muy corto plazo y caros, ¿no? Y en el caso del Ecuador, estamos hablando que es 10 centavos a los residenciales que se cobra, entonces siempre es un subsidio, o sea, también ¿no? Ayuda a las arcas fiscales de que nos van a pagar, creo que en noviembre, diciembre y enero, las planillas eléctricas hasta 180 kilowatts, cuando se requiere más inversión justamente para prevenir esto. Entonces ahí sí también hablamos de política de populismo. Po, ¿qué va a pasar, digamos, luego hablando un poco, haciendo un símil
de lo que fue el COVID, el post-COVID. Aquí estamos hablando de la crisis y de la post-crisis, sin el afán de ser pesimistas, pero lo que viene después sería un efecto a largo plazo, el debilitamiento del crecimiento económico, la confianza de los inversionistas, la estabilidad social. ¿Se viene eso drásticamente o hay cómo bajar estos indicadores? Bueno, mucho viene porque ya tenemos elecciones a puertas de realmente diciembre. Febrero ya elegimos Nuevo presidente. Senadores. Entonces, en parte, ciertas de esas incertidumbres depende un poco de la seguridad jurídica que nos traigan los próximos gobiernos para inversión. Es que claro, no, Ecuador no es un buen lugar para invertir. Y a nivel internacional, como hay unas tasas de intereses relativamente altas, inversores internacionales no están pensando en invertir en países en desarrollo por el momento. Entonces eso ha afectado también ese flujo de dinero. Por eso vemos tasas bien altas en cooperativas, ¿no? La razón que ha bajado es porque hay mora, porque justamente esos préstamos que hacen los pequeños negocios no logran cumplir con sus pagos, y por eso está bajando también. Usted hablaba de que puede elevarse el déficit fiscal. Es que puede darse. Si el gobierno se ve obligado a destinar recursos adicionales para mitigar los efectos de la crisis, podría subir aún más el déficit. Siempre va a subir, ¿sí o no? Y esto no es una cuestión de cortar el presupuesto o despedir gente, ¿no? Es más bien va en contra del ciclo económico, ¿sí? Lo que pedimos es más bien hablar de cómo recuperar ingresos, ¿sí? Y siempre se hablaba de que hay ciertos productos suntuarios que se pueden cobrar más aranceles, por ejemplo. En el caso es ya dejar de perdonar las deudas e ir a cobrarlas, ¿sí? Y en parte, ¿no? Si queremos hablar ya de la estructura económica del país, mucho tiene que ver con dos cosas, ¿no? La informalidad y la corrupción. En el caso de corrupción, por más plata que me meta, nunca va a alcanzar. Y en el caso de la informalidad es que mucha gente no paga impuestos, entonces ¿cómo les llevamos a que paguen? Pero también mostrarles que sus impuestos trabajan para ustedes. Y eso es uno de los grandes retos de toda la economía latinoamericana. O sea, ¿no? En general estamos hablando de 30-40% de informalidad que producen pero no pagan. Y cómo arreglar ese problema estructural también es importante. Listo, con eso nos quedamos, Po, y de paso que tenga un largo feriado, excelente feriado. Largo feriado que creo que nadie va a salir, ojalá sí. logren salir. La situación económica, Po, la situación económica, no hay tanta plata. Sí. Va a tener que ir al camping, creo, o sea, ¿no? Al aire libre, donde a propósito usted no quiera energía. Muy gentil. Gracias la participación en esta emisión informativa de Po Chun Lee. Eres